Poderoso, tú eres digno de ser adorado, digno de ser exaltado. Te damos a ti la gloria, te damos a ti la honra y te damos a ti el honor. Y Señor, confiados en lo que tu palabra nos dice, que por nada nos preocupemos, nos angustiemos, que por nada nos dejemos llenar de angustia y de desesperación, sino por el contrario, que presentemos a ti en toda oración y ruego y acción de gracias. Y tu paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Señor, en este momento queremos pedirte, Señor, que tú traigas paz a esos corazones que están afligidos, que están angustiados, que están desesperados, que no saben qué hacer. Pedimos a ti, Señor, que tú intervengas a favor de aquellos que están enfermos, a favor de aquellos que están hospitalizados, que están en cuidados intensivos, aquellos que están físicamente, Señor, debilitados. Pedimos a ti para que tú pelees y tú extiendas tu mano de sanidad y de medicina. Pedimos por aquellos que están hospitalizados, aquellos que en este momento les han diagnosticado COVID. Pedimos, Señor, para que tú traigas sanidad y medicina, que de manera sobrenatural tu mano esté allí a favor, Señor, de sus cuerpos y tú traigas vida en el nombre de Jesús. También pedimos por aquellos que están enfermos de diferentes enfermedades. Pedimos para que tu presencia, Señor, traiga sanidad y traiga medicina en el nombre de Jesús. También te presentamos los hogares, las familias. Pedimos, Señor, que tu presencia traiga libertad, que todo espíritu de división sea quebrantado y quitado en medio de los hogares y de las familias. Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Toma este momento y presenta al Señor tu necesidad personal. Y confiando en lo que la palabra del Señor dice, que todo lo que pidamos en oración creyendo lo recibiremos. Señor, en tus manos entregamos toda necesidad personal y Señor, creemos que tus oídos están atentos a nuestro clamor, porque todo lo que pedimos creyendo lo recibiremos. Señor, gracias te damos por escuchar nuestra oración en el nombre de Jesús. Amén y aleluya. Buenas noches, familias del Señor. A nuestra amada familia Epicentro, un abrazo. Gracias por estar esta noche conectados en esta transmisión en vivo que tenemos cada noche. Gracias a la bendición que Dios nos concede. Es por gracia de Dios y porque el Señor nos lo permite. Pero gracias damos a Dios por sus vidas y también por estar muy atentos y dispuestos para conectarse y para estar unidos con nosotros en este tiempo de adoración, de intercesión también a favor de nuestros hermanos y de estudio de la palabra de Dios. En esta semana nos encontramos desarrollando el tema del llamado supremo de alabar a Dios. Muy bien, el Salmo capítulo 18, en los versos 1 al 3, vamos a leerlos, por favor. Te amo, Señor, tú eres mi fuerza. El Señor es mi roca, mi fortaleza y mi salvador. Mi Dios es mi roca, en quien encuentro protección. Él es mi escudo, el poder que me salva y mi lugar seguro.
Clamé al Señor, quien es digno de alabanza, y me salvó de mis enemigos. El versículo 3 dice, clamé al Señor, quien es digno de alabanza, y me salvó de mis enemigos. En la versión de la Reina Valera, revisión de 1960, el versículo 3 dice, invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado. Mis amados, en este verso y en otros muchos más también de la palabra de Dios encontramos la razón más importante para alabar a Dios. Y esta razón es, Él es digno de ser alabado. Él es digno de ser alabado. La palabra hebrea allí que se traduce alabar es la palabra halal, que significa alabar en voz alta. Pero halal también significa primitivamente hacer brillar, hacer que brille. Con nuestra alabanza estamos centrando la atención en Él, en Dios, en nuestro Dios, quien es digno y merecedor de ser alabado y glorificado. Y mientras más nos concentramos en Dios, podemos hacer que su nombre sea glorificado, exaltado, para que otros puedan notar cuán grande es Dios y puedan verlo y confiar en Él. Así que esta noche vamos a continuar mirando algunas palabras que están en los textos originales de los libros de los Salmos en el hebreo, que hablan de alabanza, que hablan de alabar. Ayer vimos la palabra toudat, que significa acción de gracias. También vimos la palabra tejilá, que significa alabanza. Y también vimos la palabra yadag, que significa gracias, que significa dar gracias, que significa alabar, hacer una confesión de alabanza. Y esta noche vamos a continuar con esta siguiente palabra, y es la palabra barak o barach, que significa alaben o bendigan al Señor. Y es que esta palabra, barak, es la palabra bendecir, es la palabra felicitar, es la palabra agradecer, es la palabra alabar, es la palabra arrodillarse, porque barash es la raíz de la cual se deriva barush, que es bendecido, y también la palabra barashat, que significa bendición. Y también de allí deriva la palabra beresh, que significa rodilla. Así que probablemente es la fuente de estas palabras. Y en tiempos del Antiguo Testamento, uno se arrodillaba ya fuera ante Dios o ante el trono del rey para rendir reverencia. Pero aquí en este texto nos está hablando es de alabar a Dios, es decir, de arrodillarnos, saludar, agradecer, bendecir, engrandecer a Dios. Desde la perspectiva divina, Dios es el que bendice y Él es el que nos prepara para vivir una vida plena y llena de bendiciones. Así que la primera acción de Dios, el Creador con el hombre recién creado, fue bendecirlo. ¿Recuerdan? En el libro de Génesis, lo que hizo el Señor fue bendecirlo. Y bendijo Dios al hombre diciéndole, fructifica, multiplica, sojuzga la tierra y gobiérnala. Lo bendijo Dios, y la palabra que está allí en el texto original es esa palabra que proviene de bendición, de barash, bendecir. Ahora nosotros estamos llamados también a bendecir al Señor en el mismo sentido, pero para denotar esa palabra que habla de sus atributos, de su grandeza, de su carácter, de cuáles son esas cualidades de nuestro Dios que nosotros queremos bendecir en nuestras vidas. ¿Dónde encontramos esta palabra? Por ejemplo, en el Salmo capítulo 100, en el versículo 4. Miremos ese ejemplo en el Salmo capítulo 100, versículo 4. Dice, entren por sus puertas con acción de gracias. Vayan a sus atrios con alabanza. Denle gracias y alaben su nombre. Muy bien, allí aparece la palabra alaben su nombre y es la palabra barash, bendecid
su nombre, estar postrados en adoración y esperar en silencio esa respuesta delante de nuestro Dios. Otra palabra que también encontramos en las Escrituras, que es traducida como alabanza, es la palabra shabash. Y esa palabra significa grito de júbilo. Grito de júbilo. ¿Dónde encontramos esa palabra? En el Salmo 117, versículo 1. 117, versículo 1 dice: alaben al Señor todas ustedes las naciones, todos los pueblos de la tierra, alábenlo. Sí, está bien, amor, gracias. Versículo 1 del Salmo 117. Pueblos todos, cántenle alabanzas. Al Señor. En nuestro idioma castellano está alabanza, pero la palabra original allí es la palabra shabash. Otro texto en donde está esa misma palabra es en el Salmo 99, verso 5. Dice la palabra del Señor: exalten al Señor nuestro Dios, póstrense ante sus pies, porque Él es santo. Muy bien, aquí sí está la palabra traducida postrados, porque en este texto está la implicación de postrarnos, de inclinarnos, de arrodillarnos, de postrarnos ante alguien como un acto de sumisión o de reverencia. De reverencia porque Él es digno, de sumisión porque Él es Rey. Y así se entiende en este texto del Salmo 99, versículo 5. Esa palabra también significa rendir homenaje, o está usada para esa implicación, para rendir homenaje. El significado primario realmente de esa palabra es rebajarse. Es decir, saber que quien está delante de mí está en una condición más alta y yo voy a tomar mi lugar adecuado frente a aquel que considero que tiene un lugar más alto que yo. Y en referencia, Sashat contrasta con exaltación. Exaltar al Señor, elevarlo, adorarlo, es decir, levantarlo al lugar que merece en mi vida. Decir Sashak significa entonces esa connotación de alabanza. Mire cómo aquí se amplía el significado y se enriquece el valor de esta palabra, y no solamente cuando la leemos en el castellano, alabanza o postrarnos delante del Señor. Sí, porque a veces, amor, pensamos que alabanza es esos cánticos que son rápidos. Muchos dicen: me encantan las alabanzas, y se refieren a los cantos que tienen gozo, regocijo, que aplaudimos. Y cuando nos referimos a las canciones más suaves, esas canciones que son más con una melodía más suave, más tranquila, así, más lenta, le decimos que esas son las canciones de adoración, y como que solamente queda allí. Y ya, eso para nosotros quizás es alabanza y adoración. Pero cuando estudiamos de esta manera lo que significa su raíz, ahí nos damos cuenta que no es esa diferencia simplemente, sino que hay algo mucho más. Cuando comenzábamos nuestra vida de la fe y nuestra vida cristiana, teníamos estos cassettes de cinta que se movían allí, que colocábamos en grabadoras o en nuestros equipos de sonido. Y entonces alabanza era el lado 1 del cassette, y adoración el lado 2, o el lado A o el lado B. Pero mis amados, es mucho más que eso. Nos quedamos con ese sentido y con ese significado tan reducido de alabanza y de adoración. Entonces el lado A era alabanza, y el lado B del cassette, al dar vuelta, era adoración, por lo mismo que acaba de decir mi esposa. Porque el lado A eran las canciones jubilosas, las canciones de energía, de un tiempo rítmico más alto, y las del lado B llamábamos adoración porque eran las más tranquilas, las más suaves, las de un tiempo rítmico, hablando en términos musicales, más lento. Pero aquí estamos aprendiendo mucho esta noche. Otra palabra que encontramos en los Salmos y que traduce también alabanza es la palabra samar. Y esta palabra samar significa cantar
alabanzas. Vamos a ver dónde la encontramos. En el Salmo 146, en el versículo 2. Y ya les voy a dar un par de textos más de los salmos donde encontramos esa palabra específicamente. Alabaré al Señor mientras viva. Cantaré alabanzas a mi Dios con el último aliento. Alabaré al Señor mientras viva. Cantaré salmos a mi Dios con el último aliento de mi vida. O sea, el salmista está diciendo esto, yo lo voy a hacer hasta que mi corazón deje de palpitar, hasta que deje de respirar, hasta el último aliento de mi vida. Otro salmo donde encontramos esta palabra es el Salmo 57 en el verso 7. Mi corazón está confiado en ti, oh Dios. Mi corazón tiene confianza. Con razón puedo cantar tus alabanzas. Qué hermoso. El Salmo 149 en el verso 3. Allí también encontramos esa palabra, shamar, que traduce cantar alabanzas. Alaba su nombre con danza y acompáñala con panderos y arpas. Muy bien, entonces vamos a aprender lo siguiente. Esta palabra, shamar, en el texto hebreo, significa tocar música, cantar alabanzas, pero cantar canciones acompañadas de instrumentos musicales. La palabra shamar aparece más de 45 veces en todos los salmos. Mayormente están allí porque aparece con una afinidad particular. Shamar está unido a los instrumentos de cuerda. Es decir, cuando las melodías o los salmos, que son canciones, se interpretaban con instrumentos de cuerda, entonces aparece allí la palabra shamar, alabar a Dios a través de los instrumentos de cuerda. Y el derivado más importante de shamar es mismor, que significa salmo o canción acompañada por instrumentos. Hay algunos salmos que al inicio aparecen, por ejemplo, Masquil de David, el Salmo 142, oración que hizo David cuando estaba en la cueva. Entonces, un masquil también era un salmo, pero para ser interpretado de otra manera. Es como una partitura musical y le dice al intérprete o al ejecutor del instrumento cómo debe tocar esa canción. Y la palabra allí, mismor, que proviene de la palabra shamar, es que debía ser tocada con instrumentos musicales que tuvieran esa connotación de ser instrumentos de cuerda. Parece ser entonces que estas son canciones que iban con unas armonías más extensas. Los instrumentos de cuerda no necesariamente en la antigüedad denotaban melodía, sino más bien armonía. Ustedes saben que hay tres elementos en la música: la melodía, la armonía y el ritmo. Y los tres van unidos para nosotros poder escuchar música. Bueno, aunque cada una por su parte también podemos decir que es música. Si escuchamos un patrón rítmico, hace parte de la música. Si escuchamos solamente una melodía, es música. Y si escuchamos armonía también, pero las tres están unidas. Y esta frase o esta palabra aparece allí en los salmos para denotar que estas canciones con las que se alaba a Dios debían de ir acompañadas de estos instrumentos musicales. Muy bien, vamos a otra palabra que encontramos en el Antiguo Testamento, en el hebreo, y que traduce alabanza, y es la palabra halal. Ya hace un momento la habíamos mencionado, la palabra halal, y esta me gusta de manera particular porque es la palabra que dice, de donde proviene, la palabra aleluya. En el término latín aparece en nuestras Biblias aleluya, o derivada del latín aleluya, pero del hebreo es aleluya. Son dos palabras que significa alabar a Yah, y Yah es un diminutivo del nombre de Dios. Alabar a Dios o hacer que Dios brille es más el significado más exacto de la palabra
halal. ¿Dónde lo encontramos? Por ejemplo, en el Salmo 146, en los versos 1 y 2. Alabado sea el Señor, que todo lo que soy, alabe al Señor. Alabaré al Señor mientras viva. Cantaré alabanzas a mi Dios con el último aliento. Muy bien, entonces, como les decía, halal significa hacer que brille. También está en el Salmo capítulo 7, en el verso 14 hasta el 17. Leamos el 17 mejor, amor, solo el 17. Versículo 10. Capítulo 7, verso 17. Daré gracias al Señor porque Él es justo. Cantaré alabanzas al nombre del Señor Altísimo. La versión Reina Valera dice: alabaré a Jehová conforme a su justicia y cantaré al nombre de Jehová el Altísimo. Y esa palabra alabar allí es la palabra halal, que está traducida como alabanza o alabaré al Señor. Y también lo encontramos en el capítulo 22, en los versos 3 y 4. Sin embargo, tú eres santo, estás entronizado en las alabanzas de Israel. Nuestros antepasados confiaron en ti y los rescataste. Qué maravilloso. El Salmo capítulo 33, en el verso 3, nos dice: Entónenle un cántico nuevo de alabanza, toquen el arpa con destreza y canten con alegría, pues la palabra del Señor es verdadera. la palabra del Señor es verdadera. Así que estamos encontrando contenido Bastante. que debemos agregar a nuestra manera de alabar a Dios con lo que estamos diciendo. Sí. Hay muchos que le preguntan a uno, amor, cuando están comenzando ese caminar con el Señor y les da como ese temor, primero, cómo orar, ¿no? ¿Qué palabras pueden usar? Porque creen que quizás al usar una palabra incorrecta como que no van a poder orar con eficacia. Pero también en el momento de alabar al Señor, como si no tuvieran o no supieran qué decirle al Señor. Pero por eso, como lo compartíamos ayer, amor, el libro de los Salmos es un libro maravilloso y muy rico de alabanza para el Señor. Es un libro en el que podemos deleitarnos y aún aprender a adorar al Señor. Porque este libro, la gran mayoría fue escrito por el rey David, el hombre a quien Dios le dijo que tenía un corazón conforme al corazón de él. No porque no hubiera cometido errores, no porque no hubiera fallado, sino porque siempre tuvo en su corazón alabanza, adoración para él. Aún hasta 24 horas en su reinado, 24 horas del día era alabanza continua para el Señor. Él estableció lo que se conoce en la Escritura como el tabernáculo de David, como aquella tienda en la que él hizo traer el arca del pacto, y estableció a los levitas que eran entendidos en la música, y llegó a tener cientos de ellos en turnos de 2 horas, y cada 2 horas cambiaban, y 24 horas al día, 7 días a la semana. Si alguien se acercaba a ese lugar, lo que iba a encontrar era alabanza. Y allí habían instrumentos que dice la Escritura que David preparó. Ese preparó no significa necesariamente que él los haya construido con sus manos, sino que él propició para su adquisición o para su construcción o para comprarlos. Instrumentos de madera, instrumentos de metal, instrumentos resonantes, instrumentos rítmicos, melódicos, sonoros, trompetas. Estaban allí tamboriles, salterios, arpas, panderos. Y ellos estaban cantando y adorando a Dios frente al arca 24 horas, 7 días de la semana.
esto mostraba cómo estaba el corazón de David frente al deseo de adorarle. O sea, invirtió tiempo, invirtió recursos. Aún era como su deseo continuo el que el Señor recibiera esa alabanza y esa adoración. Y por eso es que encontramos unos salmos de verdad maravillosos e inspiradores para poder adorar al Señor. Uno lee, amor, esos versículos y uno dice, de verdad, ahora entiende uno por qué el Señor dijo de David, un hombre que cometió muchos errores, pero un hombre que siempre estuvo allí para decir, Señor, perdóname, me he equivocado, pero aquí estoy, no me quites tu Santo Espíritu. Y encontramos que hay una gran relación o correlación entre todo esto que David preparó para alabanza del nombre de Dios y la victoria que Dios entregaba a David, Sí. y por qué Dios lo levantaba y lo exaltaba por encima de todos los enemigos de aquella época. Las naciones vecinas, todas fueron sometidas al gobierno, al reinado, al liderazgo de David. No había nación que David no enfrentara, que no venciera contra ella, al punto de someterlos, hacerlos tributarios y aún tomar de sus riquezas. Así que existe una relación entre obtener victoria frente a nuestras batallas y luchas y esa actitud y disposición para alabar continuamente al Señor nuestro Dios. Por esto es que Dios nos ha movido, nos ha inquietado y ha hablado a nuestro corazón para poder desarrollar este tema y este estudio en estos días. Porque estamos enfrentando batallas, estamos enfrentando luchas, y la manera de nosotros obtener victoria no solamente es a través de la fe o a través de la confesión de la palabra y las promesas de Dios, sino también acompañada de esa actitud, de esa disposición de agradecer, de honrar, de exaltar, de glorificar, de alabar, de adorar a Dios y de hacerlo de esta manera. Porque hay personas que dicen, yo lo estoy alabando, cierran sus ojos, cierran su boca, lo estoy alabando en mi mente. Sí, está bien, en tu mente puedes tener pensamientos, pero aquí estamos aprendiendo que esta alabanza tiene que ser pronunciada, tiene que ser declarada a través de nuestros labios. Y estamos aprendiendo las maneras. Aquellos que dicen, no, lo importante es el fondo, la forma no, lo importante es el fondo. Pues mis amados, en la Escritura encontramos que sí, el fondo, la esencia es importante, pero esa esencia, ese fondo se expresa a través de las formas. Y aquí estamos encontrando las formas en que Dios es alabado por su pueblo, en que la creación le alaba y le adora. Esta palabra halal de la cual estamos hablando, ¿saben que también significa presumir? Significa jactarse o jactancia. Ustedes saben que la Escritura menciona que los impíos, los malvados, los perversos se jactan de eso, de su maldad y de su impiedad. ¿Cómo nosotros no nos vamos a jactar en el buen sentido de la palabra y cómo nosotros no vamos a presumir de nuestro Dios? Y un ejemplo de eso lo encontramos en el Salmo 49, en el versículo 6, en la versión de la Reina Valera dice: los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan. Aquí está hablando de los impíos, de los que cometen iniquidad y de los que oprimen al pobre para arrebatar la pertenencia al pobre. Dice que estas personas se jactan de sus riquezas. Entonces, mire cómo lo hacen los impíos. Y saben que la palabra que está traducida allí, jactancia, es la misma palabra halal. Porque halal significa jactancia, presumir, arrogancia correcta, santa, acerca de nuestro Dios. Nosotros nos jactamos de nuestro Dios. Y la encontramos en el Salmo 34, esa jactancia en relación a Dios, la que es correcta, la que es buena, la encontramos en el Salmo 34, en el versículo 2. Solo en el Señor me jactaré, que todos los indefensos cobren ánimo. Me gusta porque está mejor traducida aquí en la Nueva Traducción Viviente, porque en la versión Reina Valera dice: en Jehová el Señor me gloriaré.
se gloriará mi alma. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Pero fíjense cómo aquí ya está más correctamente traducida la palabra halal. En el Señor me jactaré. Y otro ejemplo es el Salmo 44, en el versículo 8. Oh Dios, todo el día te damos gloria y alabamos tu nombre constantemente. En la versión de la Reina Valera dice, en Dios nos gloriaremos todo el tiempo y para siempre alabaremos tu nombre. Así que los traductores de la Nueva Traducción Viviente decidieron tomar mejor la palabra en la connotación de alabanza, pero la palabra que está allí en el original es la palabra halal. Por eso la Reina Valera dice, nos gloriaremos, nos jactaremos. Dios es nuestra gloria, de Él presumimos. Nos sentimos orgullosos. Yo creo que es muy clara esa palabra en la actualidad, como cuando nuestros hijos reciben, en el caso de los que somos padres, cuando nuestros hijos reciben un premio, cuando en su colegio los maestros les dicen qué bien, les felicitamos porque sus hijos son muy obedientes o son muy inteligentes o les ha ido muy bien en el estudio. ¿Cómo nos sentimos nosotros los padres? ¡Wow! Nos sentimos, y que decimos qué bien. Y nos sentimos orgullosos por ver ese resultado de el estudio en nuestros hijos. ¿Cuánto más debemos nosotros sentirnos orgullosos, entendiendo esta frase, ¿no? Sintiéndonos muy bien, como dice, y gloriados, o jactarnos de decir, es que tenemos un Dios que es todopoderoso, tenemos nuestro Dios que es en gran manera bueno, tenemos nuestra esperanza y nuestra confianza en nuestro Señor, quien es Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que es importante eso, amor, ¿cierto? ¿De qué cosas últimamente tú presumes o te jactas? Wow. ¿Te has puesto a pensar recientemente, constantemente, últimamente, de qué cosas tú presumes? Quizás de la empresa, porque que estás en una muy buena empresa. De tu trabajo, de tus adquisiciones, del carro que compraste, de tu estatus, de tus bienes, de tus riquezas, de tu apellido, de tu abolengo, de tu familia, de tu proveniencia, de que tú vienes de países del norte y nosotros aquí somos los indiecitos. Cosas como esas. Hay gente que presume de tantas cosas. De la universidad, del colegio donde estudia. Y mis amados, la Escritura dice en la carta de Santiago que toda jactancia de este tipo no es buena. El producto de esta jactancia siempre va a llevarnos al orgullo, a la altivez, a creernos sobrados y a una imagen incorrecta sería, a desconectarnos de Dios, a buscar una independencia de Dios, a decir no necesito a Dios. Pero por el contrario, cuando presumimos de nuestro Dios, estamos tan asombrados de cuán grande es Él, que vemos allí mismo la razón de por qué nosotros no debemos apartarnos de Él y buscarle continuamente. Es que es quien me sostiene, es que es quien me guarda, quien me levanta, quien me da la sabiduría, la gracia, el favor, quien me abre puertas, quien me corona, como dice el Salmo, de favores y de misericordias. Vamos a mirar un par de palabras porque ya el tiempo avanza. La palabra shashak, que aparece en el Salmo 99, verso 5, significa postrarse, significa inclinarse, significa un acto de sumisión o reverencia para adorar. Exalten al Señor nuestro Dios, póstrense ante sus pies porque Él es santo. Así es. Y vamos a mirar otra palabra que también encontramos en los Salmos y es la palabra tagaá. En el Salmo 47, versículo 1. Vamos a leerlo y luego vamos a mirar lo que tiene como significado esta palabra tagaá. Vengan todos, aplaudan, griten alegres alabanzas a Dios. Muy bien, esta palabra significa aplaudir, significa hacer ruido,
significa sonar los instrumentos y específicamente los instrumentos de viento como las trompetas. También es usada alrededor, este verbo aparece más de 65 veces en el Antiguo Testamento y en la connotación en la que aparece es golpear. Podría ser la definición más acertada si se usara una sola palabra, sería causar sonido, hacer sonido. También sería otra posibilidad. Así que Tagaá describe el montar una tienda de campaña o golpear con un martillo el clavo y hacer ese sonido. Y esto probablemente se debe a que estas tareas se utilizaban, o en estas tareas se utilizaban estas dos connotaciones de esta palabra. Pero otra referencia de Tagaá en el Antiguo Testamento describe el sonar de trompetas, el sonar de una alarma. Recuerden que las trompetas también se hacían sonar para decir que era una alarma para que la gente estuviese atenta, prevenida y pudiese ser guardada o escapar de algún peligro. Por lo tanto, Tagaá indica energía y indica entusiasmo. Y aquí en este versículo específicamente, el Salmo 47, se da la orden a que todas las naciones aplaudan, aclamen triunfalmente a Dios. Así es. Dicen, aplaudan y griten alegres alabanzas a Dios. ¿Con qué nos encontramos muchas veces? Con que la religión formalista procura desanimar este tipo o esta forma de adoración y de alabanza a Dios, aunque Dios mismo ha creado al ser humano con la necesidad casi instintiva de aplaudir y gritar cuando se experimenta un triunfo o un momento de triunfo. Así es. Cuán importante es saber que esto aparece allí en la Escritura para nosotros también alabar de esta forma al Señor. Y miremos esta última palabra, y es la palabra Riknach. La palabra Riknach. ¿Qué significa esta palabra? Significa grito, pero grito de regocijo. Significa grito de alegría. Significa algarabía triunfante. Qué tremendo. ¿Dónde encontramos esta palabra? En el Salmo 30, en el verso 5. Pues su ira dura solo un instante, pero su favor perdura toda una vida. El llanto podrá durar toda la noche, pero con la mañana llega la alegría. Qué tremendo. Con la mañana llega la alegría como resultado de lo que Dios obra en nosotros. Sí. ¿Y qué tipo de alegría? Esa que uno simplemente mueve sus labios y sonríe. No, se refiere a la palabra Rishnat, que significa grito, regocijo, algarabía triunfante. Rishnat describe el tipo de júbilo que acompaña a una gran victoria. En Proverbios capítulo 11, versículo 10 también encontramos la palabra Rishnat y designa la alegría de los justos cuando los malvados son eliminados. Sofonías 3:17 dice literalmente que Dios se regocija sobre su pueblo amado con cantos y exclamaciones de gozo. Y Rishnat podría ilustrarse mejor con el testimonio de los redimidos que retornaron de Asión de la cautividad. Cuando regresaron, dice la Escritura que volvieron con gritos de júbilo y de alegría, con ese resonar de alabanza por causa de ese triunfo. Así que denota esta palabra canto de alegría, canto de regocijo, algarabía jubilosa o algarabía triunfante. ¿Cuánto necesitamos nosotros esto en nuestras congregaciones, verdad? Sí. Y que este tiempo de estar en casa no nos vaya quitando esto, mis amados, y que cuando regresemos a nuestras congregaciones donde tenemos el lugar apropiado para tener todo este tipo de manifestaciones o de formas de alabanza a Dios, para Dios. Alguien dirá, pero a mí no me gusta. Pues tengo que decirle con toda pena que no se hace para que a usted le agrade. No se hace esto para que usted esté bien o para que a usted le guste. Esto se hace para el Señor.
Esto se hace para Él y esto es la expresión natural del regocijo que nosotros experimentamos los hijos cuando venimos al encuentro de nuestro Padre. Por eso yo quiero resumir esto antes de que mañana continuemos hablando de esto, y es lo que expresa un niño cuando un padre llega a casa después de un día de trabajo. Y si hay una buena relación de ese padre con el hijo, y si ese niño o esa niña pequeño o pequeña, porque esto es más fácil encontrarlo cuando hay esa inocencia de los niños, van creciendo y van entrando en esa pubertad, adolescencia, y a todo les causa pena, todo les causa vergüenza. Ya uno los va a saludar de beso, mamá, no me des beso. Uno los va a abrazar, mamá, no me abraces. Pero cuando estaban más pequeños, ¿cuáles eran esas expresiones de un niño? Tú llegas a casa como papá y ¿qué hace ese niño? Allí es donde yo veo la mejor descripción de alabanza y de adoración. La alabanza es esa expresión jubilosa, alegre. Es como ese niño que sale corriendo, papá, y está brincando y levanta sus manos y levanta su voz y grita, papi, papi, llegó papi, y se lanza a los brazos, el padre le toma, le alza, y luego ese niño se queda allí en el regazo de su papá o de su mamá, o específicamente estamos hablando del ejemplo del papá, y se queda allí quieto, como diciendo, estoy en tus brazos. Allí comienza eso que describe la Biblia como adoración, estar cerca de Él, contemplarle, muchas veces ya sin palabras, ya no hay algarabía, gritos, hay silencio, pero hay una realidad, y es que estoy en sus brazos, le contemplo, me siento seguro, me siento confiado, porque sus brazos me sostienen. Qué hermoso aprender esto. Si todo esto ha sido de bendición para ti, compártelo con alguien más. Y gracias damos a Dios por este tiempo, y gracias por permitirnos también llegar hasta su vida, hasta su hogar, hasta su casa y hasta su familia. Y con la bendición de Dios volvemos a conectarnos. Espero que estén muy puntuales y muy atentos para seguir aprendiendo en este tema de esta semana del llamado supremo a alabar a nuestro Dios. Familia Epicentro, bendiciones, que tengan una feliz y bendecida noche. Dios les guarde.